Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles una vez más a través de estos medios, plataformas que nos ayudan a llegar hacia usted y comunicarle la palabra del Señor. Esta semana es la semana de la Reforma y pues hoy nos toca hablar acerca de Solus Christus, de la solo Cristo. Y vamos a ver qué es lo que jugó en medio de esto Martín Lutero y por qué en ocasiones se habla mucho de esto. Pero recordemos que en realidad en sí no, el medio que utilizó Dios fue hombres, ¿verdad? Pero en sí no fueron ellos fueron simplemente los instrumentos que Dios permitió que se usaran en ese entonces. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de solo Cristo. Hay una cantidad de monedas en Ginebra, Suiza, y que tienen una frase que es la frase post tenebras lux. Es una frase de latín que significa después de la oscuridad, la luz. Se convirtió en el lema del reformador Calvino y también de toda la Reforma. Esta frase resume lo que ocurrió durante la Reforma. Hubo luz. Después de tanto tiempo de oscuridad, vino la luz. Oscuridad teológica y por ende oscuridad moral. El regreso a la autoridad de la Biblia y la claridad de una definición bíblica paulina sobre la justificación trajo luz. Y eso es exactamente lo que sucedía en esa época. Lo que hacía la Iglesia Católica Romana es tener a la gente en la ignorancia, en la sombra de la ignorancia, ¿verdad? No se les permitía conocer la verdad absoluta, sino que era una verdad relativa, ¿verdad? Y en esta ocasión de esto vamos a tratar. Primero que nada, pues he introducido esto porque es necesario que comprendamos, ¿verdad?, que en esa época había un oscurantismo, que no se le permitía a todas las personas conocer la verdad, sino que esto es algo que se manejaba a discreción. Solamente el monasterio tenía derecho de opacar esto, ya que, vuelvo a repetir, no se le permitía dar a conocimiento a todas las personas en esa época. Por eso se le llama, incluso en la historia de la Reforma, cuando estudiamos, hubo una época llamada la era de las tinieblas, ¿verdad? Pero en esta época donde Martín Lutero se da cuenta de todas estas cosas y aberraciones que están siendo ocultas por la Iglesia Católica, llega un momento donde él trata de exponer y sacar a luz todas estas cosas que el monasterio tenía en la oscuridad. Así que pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y comenzamos con esto diciendo de que en esta semana estamos hablando acerca de las 5 zonas, ¿verdad? Sin antes, pues vamos a orar y pedirle al Señor su dirección. Y como les decía, ¿verdad? En esa época hubo una transición de la oscuridad a la luz. Y eso es exactamente lo que nos hablan los evangelios también, ¿verdad? Que el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Así que en esta ocasión vamos a pedir su dirección al Señor para que en todo momento pues sea su palabra y que siempre, ¿verdad?, que la autoridad que le pertenece a Él siempre sea para afrontar nuestros pecados de tal manera que podamos reaccionar positivamente y vivir de una manera acorde a su voluntad. Así que les invito a que oremos y después vamos a pasar a lo que es la sola de solo Cristo, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno y has utilizado a muchos hombres, Señor. Como alguien dijo, Señor, mientras unos van cesando, tú vas levantando a otros hombres para que sigan la historia, Señor. Y tú permites que esto sucede porque nosotros como mortales en algún momento vamos a declive, Señor. Pero eso también abre paso a que otros puedan levantarse bajo tu voluntad y tú los preparas y los encaminas para que sigan la historia, Señor. Y tú en la época aquella del 1500, Señor Jesús, utilizaste a muchas personas, pero en específico utilizaste a este gran reformador, Señor, que primero estuvo cegado debido a lo que el monasterio y el clérigo manejaba en esa época, Señor. Pero él decidió, Señor, y tú pusiste en su corazón el deseo de conocer la verdad a través de Romanos, y fue Romanos quien confrontó, Señor, de manera personal a Lutero, y eso lo llevó a conocer la luz del Evangelio, Señor. Así que en esta noche queremos que tu palabra, Señor, sea predicada de tal manera, Señor, que nosotros seamos confrontados
y al ser confrontados poder llegar a reconocer que a veces esto es algo que se habla poco, Señor, pero era necesaria, Señor. Y hoy, como dijera Señor Samuel Pérez Milo, Señor, también necesitamos una reforma, porque la iglesia hoy está abrazando muchas cosas que no son necesarias y que hacen daño, Señor, a la iglesia misma. Así que, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en la historia, por lo que has permitido, Señor. Y hoy pues oramos para que en este momento sea un momento especial donde al abrir la palabra, sea la palabra que alumbre nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales, de tal manera que podamos ver la verdad siempre, Señor. Así pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, ¿verdad? Lutero es conocido no solamente por su involucramiento en los eventos de la Reforma, sino por su rol en dar forma a las ideas de la Reforma. Quizá más que cualquier persona, Lutero le dio forma a las presuposiciones que definen el protestantismo. Y si nos preguntamos en esta noche, ¿verdad? ¿Qué es solo Cristo? Solo Cristo tiene que ver con la persona y la obra de Cristo, pero también con las implicaciones de su vida, muerte y resurrección. Podríamos considerar muchos textos bíblicos que tratan la exclusividad de Cristo en la salvación, pero quisiera enfocarme en uno en particular. A continuación expongo este texto como texto central para entender más esta doctrina crucial para el tiempo de Lutero y también para nuestros días. El texto bíblico es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y capítulo 6, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El contexto de este pasaje es un contexto de oración, pero el contenido de esa oración apunta hacia la salvación y la expresión y la expansión del evangelio a todos los hombres. Este contexto hace 4 afirmaciones. Primero, que hay un solo Dios. En todas las épocas siempre ha existido denominaciones apuntando a otro Dios. Y cuando le hacen la pregunta a Mahoma, Mahoma queda en silencio. Cuando le preguntaron a los apóstoles en ningún momento afirmaron tal cosa. Nadie en la historia se ha atrevido a decir: yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo ha dicho esa verdad porque Él es el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este texto, lo que está comunicando el apóstol Pablo es que hay un solo Dios. Siempre ha existido y va a seguir existiendo mientras la humanidad exista, mientras la historia permite, van a seguir existiendo miles y miles de dioses falsos. ¿Con qué punto? De suplantar la deidad y divinidad de Jehová, Dios de los ejércitos, el eterno, el todopoderoso, el alfa y la omega, siempre. Pero lo que está tratando de decirnos aquí y mostrarnos el apóstol Pablo es de que, a diferencia de todos los demás dioses creados, como dijera Isaías, ¿verdad?, que cortan, tallan los árboles, fabrican sus propios dioses y luego se arrodillan, se inclinan ante ellos, los cuales no pueden escuchar ni responder ante una plegaria. Entonces el apóstol Pablo llega a esta carta diciéndole a Timoteo: hay un solo Dios. Tú tienes que entender esto, que por encima de que existan ideas, por encima de que salgan y broten miles y miles de denominaciones, religiones, con el punto de suplantar a Dios, nunca, jamás tendrán la capacidad, la aceidad, la potencia y los poderes y la naturaleza que Dios mismo tiene. Entonces, esta es una de las cosas que Martín Lutero también pudo creer cuando lee Romanos. Él consideraba y odiaba al principio a Dios, porque consideraba que, primero, que la justicia se alcanzaba mediante un esfuerzo, pero segundo, él veía que sus esfuerzos nunca haría posible alcanzar esta justicia. Por esa razón, él se aturdía ante este problema. Era un dilema que lo sacudía y lo despertaba, no dejándolo dormir. Por esa razón, cuando lee Romanos, entiende que la justicia es algo que solamente Cristo le imputa al ser humano. No es algo que le pertenezca al hombre. Es algo que Dios le regala al ser humano. Entonces,
por esa razón nosotros primero que nada entendemos a través de las escrituras, y este pasaje nos enseña que hay un solo Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es combatir contra las herejías que siempre han brotado. Y eso es exactamente lo que debe de ayudarnos a entender en esta época moderna, en esta época donde hay escombros, donde lo que hacen es tratar, escucha bien, es tratar de opacar esta obra, opacar la existencia de él. Pero sería no tan bueno, o sea, sería de parte nuestra ser ciegos, el no querer ver la verdad que está frente a nosotros. Entonces, por esa razón, este pasaje nos muestra primero que nada que hay un solo Dios. Y segundo, también nos muestra que hay un solo mediador. Y eso es exactamente lo que muestra 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Un solo mediador, no muchos. El pluralismo es incorrecto, no hay muchos caminos a Dios. El posmodernismo es incorrecto en su afirmación de que no hay verdades absolutas. A quienes afirman esta máxima postmoderna les pregunto, ¿estás absolutamente seguro de que no hay verdades absolutas? La Biblia declara sin lugar a dudas que hay un solo Dios y hay un solo mediador. La palabra mediador traduce una palabra griega que comunica la idea de que una persona que actúa como mediador trayendo reconciliación. En otras palabras, el que nos reconcilia, el que nos reconcilió a nosotros fue Jesucristo. Y en la época de la antigua Grecia se decía que para entrar a la presencia de un rey, uno tenía que buscar un mediador, alguien que conocía al rey. De esa manera, alguien podía entrar, tener acceso a la presencia del rey en esa época. Y eso es exactamente lo que nos muestra la palabra. Utiliza una palabra que se llama prosagoge, o sea, él nos introduce a la presencia de nuestro Padre, o sea, Jesucristo es el medium, o sea, el instrumento, el medio, la forma, el vehículo que nos acerca a Dios. Y eso es una de las cosas que solamente le pertenece, una de las obras que solamente puede hacer Jesucristo. Por esa razón, la sola de solo Cristo nos da a nosotros la idea de que solamente existe un Dios. Segundo, que solamente en toda la historia, en la época cristiana siempre ha existido y va a seguir existiendo solamente un mediador, y es Jesucristo mismo. Él es el prosagoge, o sea, Él es quien nos introduce a nosotros a la presencia del Padre. Él es quien derriba esa pared intermedia que nos separa o que nos separó o que separa el hombre de Dios. Entonces nosotros llegamos entonces a Dios solamente por medio de Jesucristo. Y uno de los pasajes claves, sencillos también de recordar, es San Juan 14:6. Jesús dijo, él mismo de su boca, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea, no hay otro medio, no hay otra manera. No hay otro prosagoge, o sea, no hay otro medium para llegar a Él, solamente por mí. Y eso es exactamente lo que hace el solo Cristo. Mostrarnos a nosotros que esta verdad es indiscutible, que nadie puede llegar al Padre buscando otra forma. No podemos crear formas para llegar a la presencia de Él, solamente a través de Jesucristo. En otras palabras, podríamos deducirlo también de esta manera, que nosotros no podemos tener relación con Dios sin Jesucristo. Si Él está ausente de la persona, es imposible tener una relación con Él. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted en verdad tiene una relación con Dios? Porque si lo tiene, es porque tiene a Jesucristo. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, entonces no puede tener una relación con Él. No puede tenerle a Él como Padre, como amo de su vida. No puede Él ser su Salvador si usted no tiene el medio para llegar a Él, que es Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, en esta noche debemos de entender que cuando hablamos acerca de que hay un solo mediador, hay una sola manera de llegar al Padre, hay un solo intercedor, hay una sola manera, hay una sola persona que media dentro del Padre y nosotros, es Jesucristo. Y aquí es donde todos nosotros creo que hemos cometido, o se ha cometido el error en la época actual del cristianismo, ¿verdad? Porque hablamos mucho del Padre y conocemos poco de Cristo, de la obra de Él, lo que hace, lo que hizo, cómo comenzó la buena obra en nosotros y cómo la va perfeccionando. Conocemos muy poco de Él. Y esa es una de las cosas que lamentablemente se cometen, ¿verdad?
Y eso es un error intelectual y es un error, podríamos decirlo, de voluntad, porque voluntariamente decidimos cerrarnos a esto. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que solamente existe un medio, una sola manera de llegar al Padre, y es por medio de Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, no puede tener una relación con el Padre. Por eso aquí es donde este es el talón de Aquiles de todas las religiones del mundo. Pueden decirte que hay varios caminos al Padre, pueden levantar sus liturgias, sus formas de servicio, pero mientras no conozcan, mientras no tengan a Jesucristo, no pueden llegar al Padre. Y una de las frases muy populares que hemos escuchado es esta, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Dios, pero esa es una verdad negativa, o sea, una verdad que en realidad no tiene un argumento sólido como para creer y confiar en esto. Y Jesucristo derrumba y derroca esta idea con el pasaje de San Juan 14:6. No, nadie puede llegar a Dios por medio de la religión, por medio de formas humanas, nadie, solamente por medio de Jesucristo. Entonces hay un solo mediador, una única manera, la única manera de llegar al Padre, de que Él nos reconcilie con Él, es por medio de Jesucristo. Y la tercera idea que también nos muestra este pasaje es de que el mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús hombre. Y eso es algo que tiene que ver con el segundo punto del mediador. Él es y seguirá siendo esa persona que nos lleva al Padre. Entonces, hermanos, en esta noche debemos entender de que la manera en cómo la Reforma tuvo mucho auge y cómo esto ha impactado y cómo vino a revolucionar, ¿verdad?, la manera de ver el cristianismo. Y lamentablemente muchos o en ocasiones conocemos poco de ello y por eso se cometen muchos errores creyendo de que no era necesario, pero sí era necesario, porque había muchas cosas que se permitían y la verdad estaba lejos de las personas, y mientras las personas viajaban o vivían lejos de la verdad, obviamente no podían conocer al Señor, no eran aceptos, no eran agradables a Él, porque esta manera de vivir los alejaba y estaban distanciados de la verdad que es Jesucristo. Y como cuarto lugar también podemos ver que este pasaje nos muestra que la obra del único mediador Jesucristo fue darse a sí mismo en rescate por todos. Y esta es una de las cosas que también nos ayudan a darnos cuenta que solo Cristo podía hacer esta obra que hace en la cruz del Calvario. El profesor de matemáticas de Oxford, John Lennon, explica la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo, afirmando que todas las religiones llevan a las personas a ser como los estudiantes que esperan el examen final de los profesores al final del semestre. Esos exámenes finales representan el juicio final y todo el esfuerzo durante el semestre es la preparación para ese examen final. Pero no se sabe con certeza si se aprobará o no hasta que llega el día. En todas las religiones del mundo, la persona debe esperar el juicio del día, es el día del juicio, y ver si aprueba o no. La persona no sabe si hizo lo suficiente hasta después de la muerte. El cristianismo bíblico dice que jamás podremos justificarnos por nuestras obras, porque tendríamos que ser perfectos, y nadie lo es, para pararnos delante de Dios y estar por siempre con Él. Por eso Cristo vino en rescate, era la única manera. Si hubiera habido otra manera, entonces el Padre hubiera propuesto otra manera, pero no la había. La única manera de salvarnos era que Cristo fuera a la cruz y tomara el castigo que nosotros merecíamos. Murió en nuestro lugar. Por eso solo Cristo salva. Solo Cristo. No hay otra manera. Y eso es exactamente el error que se estaba cometiendo en la Iglesia Católica, de que el monasterio, los líderes religiosos estaban escondiendo esta verdad y la suplantaban por esto. Y Martín Lutero hizo esto, o sea, confesaba sus pecados a los líderes y sus superiores. Pero después de darse cuenta de la verdad presentada por el apóstol Pablo en Romanos, cambia su paradigma, su forma de ver, su forma de pensar acerca del sistema, su forma de pensar y de ver a Dios fue cambiada de un momento a otro, siempre cuando encontró la verdad. Esta verdad que estaba oculta por los líderes religiosos. Entonces, hermanos, hoy en la época en la que estamos, debemos de darnos cuenta de que ver a Jesucristo
como el único mediador, como la única persona, el único medio para llegar al Padre, y cómo Él viene en rescate por todos nosotros los que un día estuvimos perdidos. Entonces solo Cristo significa que hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo, el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que vienen a Él. Cristo mismo afirmó esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración radical. Es como si Jesús dijera: si quieres venir al Padre, tiene que ser por mí y solamente por mí. Cosa que en esa época se estaba ocultando. En el siglo XV es algo que los líderes religiosos de esa época estaban ocultando. Pero hasta que Martín Lutero decide conocer la verdad, y gracias a Dios que lo movió a través de su Espíritu Santo, porque fue Dios quien trabajó y puso en su corazón el deseo de conocer la verdad y lo llevó a las Escrituras. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer hoy nosotros: conocer la verdad mediante las Escrituras. Y voy a ir finalizando con la siguiente pregunta: ¿por qué Martín Lutero eligió el 31 de octubre para publicar sus 95 tesis? La fecha del 31 de octubre del 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, es a menudo malinterpretada. Algunos han especulado que Lutero eligió esta fecha con intenciones ocultas o esotéricas, pero la realidad es muy distinta. El contexto histórico y práctico: Lutero eligió esta fecha porque era la víspera del Día de Todos los Santos, una festividad importante en la Iglesia Católica de ese tiempo. Esto significaba que muchas personas, incluidos líderes y creyentes, acudirían o llegarían a Wittenberg por la feria anual y las celebraciones. Publicar sus tesis le garantizaba que su mensaje sería visto por el mayor número posible de personas, invitando a un diálogo necesario sobre las prácticas que él veía como contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuál era su objetivo? La intención de Lutero no era fundar una nueva iglesia, ni derrocarla, ni derrocar a la Iglesia Católica. Al contrario, quería reformarla y llamar la atención sobre ciertos abusos. Escuchen bien, ciertos abusos. Este acto fue su forma de apelar a las autoridades para respetar, note bien y escuchen, la Sagrada Escritura y permitir que los fieles tuvieran acceso directo a ella. Así, el 31 de octubre es recordado como el inicio de la Reforma Protestante, una fecha que marcó el despertar de muchas conciencias y el retorno a las Escrituras como fundamento de la fe. Así que, hermanos, nuestro fundamento de la fe siempre debemos encontrarla mediante las Escrituras. Si las Escrituras tuvo el poder, escuche bien, tuvo el poder, la autoridad para cambiar el estilo de vida, la cosmovisión de Martín Lutero en esa época, a pesar de que estuviera y que fuera un monje. Escuche bien, era un monje. Si tuvo la autoridad para cambiar, tiene la misma autoridad mediante el Espíritu Santo para transformarnos día a día. Solamente cuando usted y yo seamos convencidos de que el Padre siempre está en busca del ser humano, y cuando usted y yo, como dijera Kenneth Bailey, ¿verdad?, decidimos ser encontrados por aquel que nos está buscando. Así que, hermanos, esto es lo que comunicamos en esta noche acerca de solo Cristo. Solamente por medio de Él y por Él podemos obtener la vida eterna. No como en aquella época, pagando indulgencias. No. Hoy no tenemos que pagar nada, no hay precio alguno. Porque las Escrituras en 1 Juan nos dicen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, las Escrituras y el Espíritu Santo tiene esa autoridad y ese poder para transformar una vida entera. Si usted quiere hacerlo, adelante. Siempre que usted tome la decisión de decirle sí a la búsqueda divina, siempre y cuando sea el tiempo oportuno. Así que desde ya les deseo una feliz noche. Gracias por tomarse el tiempo y por
sentarse y dedicarle este momento a las Escrituras y cómo esto nos ayuda a darnos cuenta que fue necesaria. No alabamos a los reformadores, no. Nos gusta hablar de lo que hicieron y cómo Dios utilizó esta reforma para, valga la redundancia, reformar las cosas y darle sentido a los principios y que las Escrituras siempre estuviesen por encima de lo demás. Así que feliz noche y bendiciones a todos.